está en línea Mario Figueroa, él es referente de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía de Río Negro. Bueno, en un contexto de la provincia vecina de crecimiento, de expansión de redes de distribución como la que hemos estado hablando, el Vaca Muerta Sur. Mucho también por aportar en el convencional y el no convencional también de manera incipiente. Mario, gracias por este contacto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días para vos, para toda tu audiencia. Gracias por el espacio. Sí, no, pido disculpas un poco por la voz, pero bueno, estamos saliendo ahí de una gripe. Bueno, sí, un poquito el escenario de todos por acá. Yo estoy también medio en ese, saliendo de ese contexto, así que la voz por ahí también media complicada. Bueno, Mario, queríamos tener una mirada también de Río Negro, en este momento que creo que es histórico, ¿no? Y que viene Neuquén trabajando muy en conjunto o en tándem con la provincia de Río Negro, la cuestión energética en varios frentes, pero si te parece, arranquemos por la mirada del Vaca Muerta Sur, que bueno, está teniendo novedades de la última semana, ¿no? Con el cruce de esa traza importante entre Neuquén y la costa atlántica en Río Negro. Un barco que ahí está en estos momentos ahí haciendo algún tipo de prospección para las monoboyas. Contanos un poco, bueno, cómo están viendo ese proceso y qué están en nivel de expectativa, de crecimiento económico están experimentando. Ya, nosotros estamos viviendo el proceso con mucha responsabilidad ante todo, ¿no? Creo que hemos obtenido una licencia social por parte de la provincia de Río Negro, de los ciudadanos de Río Negro, para que ese proyecto se llevara adelante. Con una mirada de nuestro gobernador y de nuestra Secretaría de Energía, en la cual querían cambiar un poco las condiciones históricas, ¿no? Ustedes saben que Río Negro está atravesado por la mayoría de los ductos, ya sean de petróleo o de gas, muchos con destino a Bahía Blanca, pero que por la vieja ley de hidrocarburos nacional Río Negro no recibía nada por ese transporte, más que la impactación ambiental que podía llegar a tener. A partir de Vaca Muerta Sur, con una nueva ley, la 5594, que genera las condiciones para que pueda existir actividad no de explotación, pero sí de transporte de hidrocarburos en nuestro Golfo, también traía aparejado un control concurrente y por ende tasas de fiscalización y cánones, que fue el famoso acuerdo que todos después pudieron ver. Ujú. Pero bueno, la verdad que para aprobar esa ley hubo que hacer un trabajo, y ese trabajo tenía que ver con que la gente en una audiencia pública, sobre todo de Sierra Grande, le dijo que sí al proyecto, pero bueno, ahora estamos en esa fase donde toda esa expectativa que generamos en el proyecto la tenemos que concretar, y tiene que ver con los cuidados ambientales, tiene que ver con la mano de obra rionegrina, tiene que ver con que las empresas rionegrinas puedan participar de las distintas licitaciones que va dando el proyecto. Y esto no quiere decir cerrarle la puerta a nadie, simplemente abrir la posibilidad, y obviamente que nuestra gente, las empresas sean comercialmente competitivos y que la mano de obra sea calificada. Entonces, estamos viviendo ese proceso, acompañándolo, y sabemos que es la antesala de otros procesos, como por ejemplo GNL. Claro, claro que sería bueno, que ya comienza a tener una variante importante en un par de años más con la llegada del primer barco, y hacia el 2031 que podría ser, bueno, esa concreción nunca antes vista aquí en el país, ¿no? La salida de Argentina como exportador de gas natural licuado a una escala más grande, lo que podría cambiar la economía de buena parte del país. Bueno, hablaste de varias claves en este primer tramo de la entrevista, la cuestión ambiental, la cuestión de, bueno, la licencia social, que básicamente es, bueno, cómo esas condiciones también, ¿no?, les llegan al grueso de la ciudadanía o a la mayor cantidad de ciudadanía en generación de trabajo, en cómo esa cuestión ambiental es sostenible y nos genera tensiones o miradas disidentes. ¿Cómo está ocurriendo ese proceso de integración de las pymes, de empresas? ¿Qué cuellos de botellas estén viendo o podrían darse? ¿Cómo están abordando ese, bueno, complejísimo panorama que, bueno, también lo tenemos acá en Añelo o en buena parte de la provincia de Neuquén? Nosotros estamos trabajando muy articuladamente con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, con la Secretaría de Trabajo, con las distintas áreas obviamente del gobierno provincial, pero te menciono esas dos porque son las que en lo cotidiano más injerencia tienen. Tenemos
una constante interacción con la gente que vemos ha designado para hacer el fronting, digamos, para con las autoridades de aplicación, y estamos, digamos, todos los días trabajando fuertemente en ese control. Tenemos actividades de campo, tenemos actividades de control de gabinete, recorridas varias, muchas tienen que ver con inspeccionar instalaciones, muchas tienen que ver con cuestiones de seguridad, otras van por cuerpos de inspectores de hidrocarburos, pero a la vez también está este seguimiento de gabinete donde uno empieza a ver reflejados los números, ¿no? Es decir, con las condiciones de compliance correspondientes, pero nosotros podemos ir viendo cómo se van desarrollando aquellas licitaciones, si empresas rionegrinas fueron invitadas a participar o otras no, y ahí es donde nos aparece un primer cuello de botella que tiene que ver con que tengan una capacidad financiera o que tengan una expertise para una obra de este tipo. Entonces, bueno, empezamos a ver, mirando para adelante, en lo que no pudimos cumplir, qué podemos llegar a lograr para los proyectos que vienen, y ahí es como nace, por ejemplo, la creación del Fondo de Garantías de la provincia de Río Negro, ¿no? Porque al no tener una banca pública, necesitábamos un instrumento provincial que pueda apalancarla financieramente, claro. por darte un ejemplo. Claro. Claro. Estamos hablando con... Perdón, me voy a mover un segundo. Adelante. Estamos hablando con Mario Figueroa, referente de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía de Río Negro. Lo agarramos en un ámbito familiar, entendemos, pero ha tenido la deferencia de atendernos en ese tramo de la mañana para, bueno, avanzar en este contexto histórico que nos acaba de reseñar con detalle de los desafíos que impone la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur. Y Mario, respecto de la generación de trabajo vinculado al mundo educativo, ¿cómo están abordando ese frente? Bueno, se habla de miles acá en Vaca Muerta, ¿no? De la necesidad de varios miles de trabajadores en los próximos años, si bien este contexto particular está cruzado por algunas tensiones respecto de este momento de la actividad, con alguna retracción. ¿Cómo están canalizando, bueno, esas necesidades de mano de obra, de personal especializado? También aquello que nos mencionabas un poquito también de situaciones de empresas que están llegando que pueden provocar ciertos reparos a nivel local. Contanos tu mirada y la mirada del gobierno en ese sentido también, por favor. Mira, en el sentido de lo que tiene que ver con calificar a los rionegrinos para que puedan trabajar, ¿no? O sea, mano de obra, nosotros, teniendo en cuenta todo este proyecto, en el año 2022, ¿sí? Fines del 2022, empezamos a trabajar en un proyecto muy importante junto al IAPG, ¿sí? Que es el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, en el cual le pedimos que analizara la currícula de las escuelas técnicas de Río Negro. Ese análisis lo hicieron básicamente operadoras y empresas que están en la zona caliente de Vaca Muerta. Y con esa devolución iniciamos un plan piloto que en un principio iba a ser con 3 escuelas, y la verdad que el plan tuvo tanto éxito que antes de lanzarlo ya tenemos 6 escuelas y 2 más en vías de confirmar, estaríamos casi en 8 escuelas. Obviamente que la elección de la escuela tuvo que ver con zonas vinculadas a Vaca Muerta primero y ahora al Atlántico, ¿no? Entonces vos tenés escuelas de Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen y San Antonio y Sierra Grande, serían las primeras 6 confirmadas, y estamos muy cerca de confirmar General Roca y Campo Grande, ¿no? Justamente pensando en esto, que los chicos, porque las empresas muchos nos avisaban que se necesitan muchos técnicos y que el chico hoy está ingresando antes al mundo del petróleo, pero bueno, había que actualizar la currícula a toda esa curva de aprendizaje que tuvo Vaca Muerta en los últimos años. Entonces, es un trabajo conjunto que tiene que ver no solo con cambiar la currícula, sino con equipar los talleres con elementos que los chicos pueden ver el día de mañana cuando trabajen en Vaca Muerta. Claro. Eso como primer punto. Después, como segundo punto, obviamente la Secretaría de Trabajo, a través de los distintos convenios con los distintos gremios, lleva adelante lo que serían ya formaciones en oficio, no tanto en lo que tiene que ver con una cuestión curricular como es esto, la educación media o la terciaria. Y después, respecto a lo que tiene que ver los grandes proyectos de GNL,
la Secretaría de Energía estableció en Canadá algunos vínculos con el Instituto SAIT, que es el instituto que capacitó a la gente de Camerún que trabajó en el barco de Goddard. Nosotros ya tenemos firmado un entendimiento con ellos y estamos avanzando para concretar justamente la capacitación de la gente del Golfo para que los rionegrinos, sobre todo los rionegrinos de la zona atlántica, no trabajen solo en la etapa de construcción de los proyectos, sino que sean en la operación también quienes tengan la posibilidad de trabajar, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Tengo una última, Mario, desde ya agradecidos por tener esta posibilidad de compartir con vos este tramo de la mañana. El resto del sector energético, el convencional, digo, en cuanto a lo estrictamente vinculado al upstream, ¿cómo están abordando ese frente, los principales proyectos? Digo, Vaca Muerta también expandiéndose hacia Río Negro, ¿no? Con algunas concesiones que ha otorgado el Estado rionegrino en el último año, un poquito más tal vez. ¿Cuál es la expectativa respecto de esos resultados y qué está ocurriendo? Mira, nosotros, como me parece muy bien lo planteás vos, tenemos dos realidades totalmente distintas. Tenemos el convencional y el no convencional. El convencional histórico, más yendo hacia el sector noroeste de la provincia, en zona de Catriel, yacimientos hipermarginales, algunos con más de 60 años, para lo cual la política que tomamos fue, como la mayoría de las empresas ya habían cumplido en un 70, 80, 90% sus compromisos de inversiones, y cuando le quedaban 1 o 2 años de concesión es difícil que vos le pidas nuevas inversiones porque no tiene un horizonte que le permita recuperar esa inversión, ¿no? Por los volúmenes que maneja el convencional. Nosotros tomamos como política adelantar la mayoría de esas concesiones, sobre todo en aquellas que estaban en condiciones, ¿no? Que había habido un cumplimiento. Con eso dimos un horizonte de previsibilidad de más de 12, 13 años en la mayoría y podemos lograr, sobre todo, mantener eso que tenemos nosotros, más allá de los ingresos por regalías que puedan dar, que son importantes. Creemos también que los yacimientos convencionales en localidades como Catriel tienen una importancia social muy grande, ¿no? Entonces, me parece que la principal preocupación de nuestro gobernador pasaba por ahí. Obviamente que también hay que ir pensando en algunas áreas que nos han quedado desiertas porque quizás están lejos de otras y al ser muy marginales, si tenés que invertir en facilities se vuelven antieconómicas y demás. Entonces estamos evaluando algún tipo de proyectos que tengan que ver con alguna mejora en términos de baja de regalías o de algún incentivo. Sería imprudente marcar un porcentaje, pero va más o menos por ahí para poder poner productivas esas áreas. Y por el otro lado, lo que nosotros también tenemos es el advenimiento del convencional, ¿no? A nosotros las áreas confluencia norte y sur, que las tiene Phoenix, la verdad que el primer pad de pozos dio muy muy bien, inclusive si uno analiza estos últimos 4 o 5 meses, su producción representaría hoy el 25% de la producción de Río Negro, ¿no? Incremental. Muchísimo. Con un solo pad de pozos. Y lo más importante es que si bien siempre estuvo confirmado geológicamente que ese borde de cuenca de Vaca Muerta en Río Negro existía por ahí una duda respecto a los grados APIs y a la densidad de ese petróleo que se podía obtener. La verdad que los resultados fueron excelentes y demuestran que un petróleo con 26, 27 grados API se puede trabajar. Entonces, automáticamente lo que vino fue que recibimos una iniciativa privada por 5 Saltos Norte, que hay interés no convencional en Loma Guadalosa, que hay interés en otras áreas, 5 Saltos Sur. Hay un proyecto que YPF tiene hace varios años ahí dando vuelta, que tiene que ver con el río Neuquén, pero del lado rionegrino. Y nosotros vemos que todo eso se entró a acelerar a partir de los buenos resultados que mostraron las áreas de confluencia. Así que, claro. Brevemente trato de describirte ahí, esa es la posición de Río Negro hoy, ¿no? Clarísimo, Mario. Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos, el panorama que nos trazás. Queríamos tener una mirada ahí de primera mano de lo que ocurría en Río Negro. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo y por los datos y el panorama que nos compartís. Abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias. Agradecido a ustedes, que estén muy bien.